Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios bendiga. Pues una vez más estamos aquí contentos. Sí, pásale, hermano. Aquí viene uno de los guerreros de oración. Pasan para presentarte, Daniel. Thank you very much. Pues estamos una vez más aquí para tener esta plática sobre oración. Comentamos cuando iniciamos estas pláticas, hablar de oración es hablar de toda la Biblia, todo está involucrado. Creo yo que tenemos la solución en las manos para todo, pero no necesitamos conocer las herramientas que el Señor nos ha dado. Padre Dios, te damos gracias esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú metas tus manos y obres y que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender, a asimilar, a procesar. Porque tu palabra dice que el hombre natural no entiende lo que es espiritual, lo que es del espíritu, porque se discierne espiritualmente. Te rogamos, Señor nuestro, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que abra nuestro entendimiento para poder comprender y asimilar las grandezas o las grandes verdades que están escondidas en tu palabra, porque tu palabra dice que tú escondiste de los sabios y entendidos y se las revelas a los pequeñitos. Te pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento para poder comprender estas porciones de la Escritura. Te damos gracias porque podemos estar aquí compartiendo por este lugar, por quienes participan. Te damos la gloria, te exaltamos, Señor. Bendice a la congregación, Señor nuestro, del hermano Juan Millán, a su esposa. Pon tus manos ahí donde ella está, con su esposo, Señor, guárdala, sana su cuerpo por amor de tu nombre. Y de igual manera bendice aquí a la iglesia en Ciudad Refugio, pero también bendice a toda la iglesia en Mazatlán, a toda la hermandad, Señor nuestro, y en este tiempo de luto, de dolor, de pérdida que sufrimos como sociedad, tanto secular como religiosa, te pedimos, Padre, que nos ayudes a asimilar, y así como tú ayudaste a los que iban rumbo a Emaús, que habían ellos tenido pérdida porque su líder había sido colgado en una cruz, y de alguna manera ellos estaban tristes. Tú te acercaste a ellos para darles un acompañamiento y te quedaste con ellos, Dios. Así en este tiempo te pedimos tu presencia, Padre. Bendice nuestras vidas y bendice esta plática de oración. Amén. Bueno, pues hablar de oración, me gustaría comenzar con aquí en la Escritura para ver por dónde nos lleva el Señor. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a irnos por aquí. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos del 1 hasta el 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Por muchos tiempo
tenía, tenía la inquietud de que estaba hablando este versículo que acabamos de leer, estos versículos. ¿Cómo es que Israel fue bautizado en la nube y en la mar? ¿Y qué significa? ¿Qué mensaje tiene para nosotros esta parte de la Escritura? Porque es un suceso que sucedió hace algunos miles de años o cientos de años. Sí, porque en el libro del Éxodo pues nos enseña que Israel salió de Egipto a Canaán. Y todas los lugares que Israel cruzó simbolizan o tienen aspectos que enseñarnos. Sí, y como hemos visto, pues estas historias están llenas de símbolos y son atemporales y nos dan un mensaje espiritual. Entonces quise mezclar esto con la oración porque pues hablar de la oración es hablar de la palabra de Dios. Si no es el contexto eso o no es la idea esa de estar rezando, porque pues todos traemos hemos salido del mismo lugar, ¿sí? Y pues fuimos influidos para rezar. Mucha gente no ora, reza. Y el rezo es para los ídolos. Entonces la oración, aguas. La oración tumba todo, hasta esa botella la tumba. Entonces la oración es algo, es tan importante porque es la que nos relaciona con Dios, la que nos conecta con Dios. Sí. Entonces, esa nube, voy a ver unas citas de la Escritura, esa nube, vamos a ver en el libro de Éxodo. Esa nube tenía un ministerio, esa nube literal. Es un ministerio muy importante para Israel. Aquí en el capítulo 13 del libro del Éxodo, dicen los del Oriente que este libro no se llama Éxodo, que así le pusieron, pero ellos le llaman Misraín, Egipto. Y para nosotros es Éxodo. Y Éxodo significa salida. Pues la idea que Egipto tiene que ver con la idolatría. Entonces es la salida del país de la idolatría. Pero dice aquí en el capítulo 13, si cuando Dios, después de que Israel pues practica la Pascua, en el capítulo 12, una vez que ponen la sangre en el de las puertas donde ellos vivían, para guardarlos del ángel de la muerte, ellos, después de esa experiencia, ellos salieron. Y dice la Escritura que una nube los seguía, dice, voy a leer aquí el capítulo 13, versículos 20 y 21 y 22, dice. Y partieron de Sucot y asentáronse en el campo de Tam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y luego dice acá en el capítulo 14, versículo 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende la mano sobre la mar y divídela,
y entre los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón del faraón, o de los egipcios, para que lo sigan, y me glorificaré en faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificaré en faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba con ellos se apartó y puso en sus espaldas. Ahora vamos a ver cosas interesantes. Capítulo 20, versículo 24 del capítulo 14. Y aconteció que a la vela de la mañana, que Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios. Y eso fue a la vela de la mañana. Vamos a ver ahora el capítulo 19 del libro del Éxodo. Dice, y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo contigo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Vamos a brincarnos acá otro versículo, ¿sí? El capítulo 19. Y Moisés sacó el versículo 17, capítulo 19, versículo 17. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte, y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo, y subía el humo como de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y aquí hay algunas otras citas para ver, ¿sí? Y dice la Escritura que Israel fue bautizado en la nube y en la mar. Entonces la nube se componía de dos cosas. Por un lado fuego, y por otro lado una nube como vapor, para hacer sombra. Entonces de día, para guardar a Israel, era esta nube, y de noche el fuego. Sí, y dice aquí en la Escritura que Dios usó esto para hablar con ellos, para hablar con el pueblo de Dios, para hablar con Moisés. Pero, ¿qué simboliza eso? ¿O cómo nos ayuda el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos traducirlo en el Nuevo Testamento esas experiencias de ahora? Bueno, el fuego representa el lado del Espíritu de Dios, el lado de fuego, el lado de las manifestaciones, el fuego de poder. Es como, por ejemplo, los dones de sanidad, danzas, todo aquello que es impactante, que tiene fuego. Pero el humo tiene que ver con la nube, que es la intercesión, que tiene que ver con lágrimas. ¿Sí? Y es importante entender todo esto, entender todas estas cosas, porque la Escritura está llena de símbolos. Y ahora que hemos estado viendo un poco estos de la oración, pues está llena de cosas que tenemos que aprender, como por ejemplo, cómo nos explicamos que en el Antiguo Testamento, en una noche, Abraham liberó a Lot, ¿sí? En una noche él juntó 360 y tanto, 360, si más no me equivoco, jóvenes, y en una noche fue y
derrotó a 5 reyes, pero en una noche. Pues, ¿qué simboliza eso? Sí, y todo tiene un simbolismo. Sí, en una noche de oración, de intercesión, en una noche de fuego, de poder, Abraham venció a esos 5 reyes. Cada uno de estos reyes representan una de las puntas del pentagrama, de la estrella de 5 puntas, que representa el satanismo. Y en una velada de intercesión, de fuego, de poder, fueron vencidos esos 5 reyes. Entonces muchas tiene que ver con la oración. Sí, entonces pues es poderoso, porque aquí vimos ahorita un poquito sobre la vela de la mañana. La vela de la mañana es la vigilia de la mañana, cuando Dios cierra el mar para que el faraón muriera. Pero eso fue en la vela de la mañana. Entonces la noche, sí. Anteriormente en la Escritura había alianzas pastorales. Había pastores o pastores que tenían muchas ovejas, había pastores que tenían pocas, pero ellos formaban alianzas para turnarse en las noches y cuidar las ovejas. Entonces la noche estaba compuesta de 4 vigilias. Sí, la primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, qué bonito, qué bien, qué poderoso sería tener una velada de oración, pero hecha así como por las vigilias. ¿Sí? ¿Qué hacer de las 6 de la tarde a las 9 de la noche? ¿Qué tipo de oración? ¿Cómo conocer sobre la oración? ¿Qué es bendecir o exaltar el nombre? Y luego un grupo de gente con intercesión, y como dice la Escritura, con todos estos beneficios de la oración, orando de las 6 a las 9. Luego otro grupo, después de que ese grupo sale, entra otro grupo de las 9 a las 12. Luego otro grupo sale y entra a las 12 hasta las 3 de la mañana. Y luego otro grupo de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y en estos grupos invitar o el mover de lo que es la intercesión, lo que es la intercesión, lo que es la alabanza, pero la alabanza, tal y como dice la Escritura, por ejemplo, no es nada más danzar a la deriva, sino que los movimientos de manifestación del Espíritu de Dios van encausados a un propósito. El Espíritu de Dios no mueve a la gente para enseñarlos a danzar como Michael Jackson, para hacer el pasito tuntún y estar... No, todas las danzas en la Biblia no están hechas como relleno, están encausadas a un propósito. Algo va a ser Dios, ¿sí? Por ejemplo, las manifestaciones también tienen un propósito. Todas las manifestaciones que el Espíritu de Dios hace están encausadas a un propósito, no están hechas a la deriva. Sí, creo yo que no es un mundo muy conocido esto de las manifestaciones del poder de Dios. Sí, y es bueno leer la Escritura. Por ejemplo, ahorita voy a dar algunas citas, pero en este tipo de manifestaciones, que son manifestaciones en danzas y en formas de orar, ¿cuál es el mover del Espíritu de Dios?
¿Qué es lo que el Espíritu de Dios hace? Sí, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vamos a ver qué dice y luego ya me meto aquí en una cosa que quiero que veamos. Hechos capítulo 2. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2. Dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es unánimes? En una mente, en un propósito, en un sentir. Fueron invitados a estar ahí. Ellos, creo yo, que ni idea tenían de lo. Sí, por eso uno tiene la perspectiva. Y esperando que algo va a hacer él. O danzar como que le estuviéramos danzando a un ídolo. Ha causado algo que Dios va a hacer. Entonces aquí los discípulos, o los apóstoles, los discípulos, todavía no tienen en claro qué va a pasar. Sí, pero estaban unánimes. ¿Qué es unánimes? En un sentido, en un alma. Estaban ahí porque fueron invitados. Y dice la Escritura, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Entonces dice la Escritura que vino un estruendo, algo inesperado. Entonces, pues así lo perciben ellos, como un estruendo, pero fue un impacto. No sé si la palabra ahí también sea una conmoción, o sea, un impacto. Era algo nuevo. A veces quiero yo pensar desde mi punto de vista, es un impacto donde cruza la eternidad al tiempo. A veces quiero pensar que la eternidad se metió al tiempo. Es un impacto como cuando Cristo entra a tu corazón. Cuando Cristo entra a tu hogar. Cuando Cristo entra a tu mente, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Cuando eres impactado del poder de Dios, que creo que eso es lo que ocupamos. ¿Cómo hacerle para que este tiempo difícil que estamos viviendo de dolor, de miedo, haya un impacto sobrenatural del poder de Dios sobre las tinieblas? Creo que se puede, pero se puede siempre y cuando sea el Espíritu de Dios el que guía, no la mente la que guía la búsqueda. ¿En qué sentido? En darle libertad al Espíritu de Dios. Entonces dice la Escritura que estaban unánimemente juntos y de repente, o sea, sin avisarles, hubo un estruendo, o sea, un impacto, creo que un sonido, algo pasó, un ruido. Algunos le llaman que es el rugido del león, del fuego. Entonces es interesante, es importante conocer las cuestiones simbólicas en la Escritura, porque por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando se ofrecían las ofrendas, sí, y las banderas que había alrededor del tabernáculo, por ejemplo, en el oriente estaba una bandera de león. En el poniente, una bandera, una imagen de buey. Al lado del sur, estaba algo así como, si no me recuerdo, una cara de hombre.
y estaba acá al lado del norte, no recuerdo al lado del sur estaba una cuestión de águila y luego estaba acá bueno, no recuerdo exactamente, pero había esto, y a donde quiero ir es lo que había en el oriente. ¿Qué había en el oriente? Una imagen o alguna de león que habla del león de Judá. ¿De qué habla el león? El león habla de poder. Sí, el león habla de fuego. Sí, por eso es que en algunas ocasiones se llama la sangre del león cordero. La sangre representando la humildad del león cordero. ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que veía? Ahí caía fuego y quemaba el holocausto. Como cuando en el libro de Reyes, cuando Elías hizo la oración Palal, que oró y cayó fuego del cielo y quemó y se lamió el holocausto sobre la sangre. Entonces tenemos estas figuras. Sí, y creo yo que aquí, por ejemplo, los discípulos, ellos ya habían tenido la experiencia de la Pascua. Y esperaron el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y curiosamente cae el fuego. Sí, entonces ya habían ellos esa experiencia de la Pascua. Sí, y sobre esta experiencia pues cae el fuego. Pero fue un estruendo, ellos ni siquiera sabían de ese estruendo ni qué es lo que iba a suceder. Y luego les aparecen lenguas repartidas como de fuego. Está en el versículo 3, y les aparecieron. Entonces, estas lenguas de fuego no es un lenguaje aprendido como se estudia el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el ruso o algún dialecto. Esto es algo que aparece, lengua de fuego. Sí. Entonces debió haber sido impactante porque cae esta experiencia y ellos tienen empiezan a hablar en lenguas de fuego. Y aparte de esas lenguas de fuego, repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos, fueron llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces primero les aparecieron lenguas de fuego, son las primeras. Las segundas, dice aquí en el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Entonces, ¿quién les daba que hablasen así? Pues el Espíritu de Dios. ¿Qué estarían hablando? Pues cosas espirituales. Sí, y dice la Biblia, y mi palabra no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Entonces, este fue un impacto donde precisamente nosotros fuimos hechos como envases o vasijas para que la naturaleza de Dios se deposite en nosotros. Y Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay una diferencia entre lo que es el espíritu y lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Y esto que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro espíritu humano siendo bautizado por el Ruach HaKodesh o por el Ruach, que es el Espíritu de Dios. Sí, y es muy importante la unción del Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano. Entonces nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces nuestro espíritu humano está hecho para ser poseído por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Nuestra alma está hecha para ser poseída por el Hijo y nuestro cuerpo le pertenece al Padre.
Entonces estamos hechos, diseñados para que Dios pueda habitar en nosotros. Pero dice más adelante, aquí en el capítulo 2, versículo 16, que el apóstol Pablo, dice el versículo 14, dice, anteriormente ellos, dice el versículo 3, nosotros burlándose decían que estaban llenos de mosto. Algunos que no entendían pensaban que la gente estaba tomada, estaba borracha, estaba ebria. Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que visitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Ahora, recordemos que Pedro había tenido algunas dificultades. Sí, Pedro había negado a Jesús. Sí, le fue como en feria a Pedro. Dicen, este es uno de los que andaba con él porque su hablar le delata. Y luego Pedro empieza a blasfemar. Y se porta pues porque no tenía unción, no tenía aceite, no tenía fuego para pararse en la verdad. Y muchas veces por no tener el fuego y el poder de Dios, cualquier cosa nos mueve. Cuando la gente está llena de fuego no la mueven. Pero cuando la gente es muy carnal, que no tiene separación, que no tiene entrega, cualquiera que le saca la lengua lo hace enojar. Cualquiera que le diga que no se pone grave. Pero cuando alguien está lleno de fuego es otra cosa. Entonces Pedro no tomó un curso de homilética, ni tomó un curso de introducción a la teología sistemática, ni tomó un curso de escatología. Sí. Él no estuvo preparando un día antes o una noche antes el mensaje que iba a dar. Él simplemente obedeció y fue al aposento alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando venga a un servicio? Pues tener en mi mente que vengo a un lugar donde Dios me va a bendecir y me va a dar su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro cuando se están burlando y están diciendo que los que estaban tomados? Él se levanta, pero se levanta bajo la unción de Dios. Sí, ya Pedro ha sido bautizado del Espíritu Santo. Ya Pedro tiene esas lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego son las primeras lenguas que están dando este sermón, donde se convirtieron muchísima gente. Necesitamos ese tipo de sermones en este tiempo malvado, degenerado que estamos viviendo. Un tiempo donde la moral se está perdiendo, donde la ética se está perdiendo, donde la justicia brilla por su ausencia. Entonces necesitamos púlpitos que nos compartan con fuego. Entonces Pedro aquí, no sé si le prestaron un púlpito portátil a Pedro para que se pusiera a predicar. O imagínense toda la gente que había. Y no tenía Pedro no platicó Pedro con los discípulos para decir, vamos a preguntarle a Isaí si no sabe quién renta bocinas y powers, porque vamos a tener un evento en el aposento alto y necesitamos sonido. Entonces imagínense el poder de la voz de fuego, de la unción que Dios puso en Pedro para hablarle a toda esa gente. Y luego Pedro pues no, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo hablando a través de Pedro. ¿Y qué es lo que el Espíritu escoge?
escoge el libro de Joel, se empieza con el libro de Joel, lo que dice Joel. Dice aquí en el versículo 16, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La palabra derramar es chorrear, es derramar, es arrojar. Entonces está diciendo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? Es predicar. Y vuestros mancebos verán visiones. Son visiones fundamentadas en el propósito de Dios, no sueños guajiros. Y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, ¿cuáles son las señales que Dios iba a dar en los posteros días? Sangre, fuego y vapor de humo. ¿A qué se refiere sangre, fuego y vapor de humo? Hay testimonio de cómo Dios ha hecho o ha permitido la omnipresencia de la sangre, y hay testigos, si hay testigos que han visto este tipo de milagros. Y luego fuego y vapor de humo. Entonces, ¿qué es el fuego y qué es el vapor de humo? El fuego tiene que ver con las manifestaciones poderosas del Espíritu de Dios. Es el lado del fuego, es el lado de estas cosas de la nube y la mar. O sea, la nube, pues tiene que ver con la intercesión. La nube tiene que ver con las lágrimas. La nube tiene que ver con todo ese mover del Espíritu de Dios, en este sentido. Y el fuego, pues tiene que ver con todo ese lado del aspecto de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Donde quiero llevarlos es que precisamente, pues al hablar de oración, hablar pues es hablar de todas estas cosas. Y tenemos aquí, vamos a ver una cita. Que es Jueces 21-23. Vamos a ver una cita. Eso tiene que ver con una danza en espiral. ¿Sí? Jueces 21-23. Jueces 21-23. Dice así: y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, pillando de las que danzaban. Y yéndose luego, tornáronse a su heredad. Reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Hay toda una historia aquí, sí, de por qué sucede este tipo de evento aquí en la Escritura, en el libro de Jueces. Sí, por qué pillaron, o sea, tomaron a las que estaban danzando y los de otra tribu se las llevaron. Pero imagínate que estés danzando el día del rapto. Y ese tipo de danza, esa palabra danza, es, pues voy a deletrearla, es la K de kilo, J-U-L, Huil.
danza en espiral. Entonces era una danza, un movimiento en espiral, porque también hay danza en corro. Pero este tipo de danza en espiral, ¿sí?, tiene que ver con intercesión, tiene que ver con oración. Entonces hay este tipo de oración en danza. Entonces no es danza nada más como un baile, sino trae pues el lado del fuego. Dice esa palabra Gil, significa torcerse o hacer girar. Torcerse o hacer girar. Danzar retorciéndose de dolor, especialmente de parto. Entonces, pues este tipo de manifestación tiene que ver con oración, pero es oración con dolor de parto. Entonces imagínense una danza que es una especie de espiral, de danza en espiral, que tiene un propósito que es que es retorcerse de dolor, como dolor de parto, ¿sí? Entonces es torcerse o hacer girar. Entonces cuando no se conocen esas cosas, ¿sí?, todo se presta a una mala interpretación. Por eso es que pues tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. ¿Por qué? Porque todas estas danzas están causadas a propósitos. ¿Para qué? Para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a seguir adelante. Por ejemplo, entonces dice esta palabra, danza es la de Jueces 21-23, ¿sí? Dice que danzaban, entonces estaban en espiral, retorciéndose, entonces imagínense el tipo de intercesión que tuvieron esas danzarinas para agarrar marido. Entonces, ¿cómo atraes al amado? ¿Cómo atraes a Jesús? ¿Cómo lo acercas a ti? Dice en el libro de Cantares, he aquí la voz de mi amado. Él viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Entonces, cuando uno conoce el movimiento de estas danzas y cosas sobre esto, el servicio toma un rumbo poderoso. Sí, entonces estas danzarinas salieron a danzar para tomar marido. Tiene que ver con la actitud de la iglesia en los últimos días antes de la venida de Jesús. Entonces, imagínense si en nuestro contexto de alabanza, con mucho respeto, pero conociendo las manifestaciones y el poder de Dios, y damos libertad al fuego. Entonces imagínense todos esos movimientos. Aparte de eso, la intercesión que sale de esas danzas, de los dolores, los gemidos, eso es poderoso. Entonces nosotros escrituralmente tenemos las armas para enfrentar cualquier cosa que venga, pero no las usamos porque no las conocemos. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 2, cuando cae el impacto del Pentecostés, cae el estruendo, que empiezan a hablar en lenguas de fuego, pues eso es una lengua que viene de Dios. Entonces es Dios hablando a través de esos que fueron bautizados del Espíritu de Dios, porque cuando uno acepta a Cristo, entra a su corazón y está el Espíritu de Dios, todo esto de Dios en nosotros. Pero otra cosa es ser bautizado del Espíritu de Dios,
con la evidencia de hablar en lenguas. Y muchas de esas lenguas, por ejemplo, cuando Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto, dice la Escritura, en Marcos capítulo 1, y estaba con las bestias, dice la Biblia. Marcos 1:13 por ahí. Y en Mateo dice que fue llevado al desierto. Pero esto es simbólico. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? Habría que ver el significado de la palabra desierto, pero viene el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Entonces Jesús, lo que Jesús le contestó es citarle la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús sí sabía, porque Él es la encarnación de la palabra de Dios, es el tabernáculo viviente, sí sabía qué decirle al diablo para que se fuera. Y quiere decir entonces que las lenguas son la voz de Dios, pero en el hecho correcto, y esas lenguas van a decirle a las tinieblas lo que tienen que decirle para que se vayan. Por eso es importante el hablar en lenguas. Pero con el propósito no son lenguas para presumir, no son lenguas para malinterpretar. Hay lenguas de adoración, cánticos en lenguas, hay toda una rama de cosas importantes en la Biblia. Dice la Escritura, lo que tu boca confiesa, tu corazón lo cree. ¿Sí? El que habla en lenguas, así mismo se edifica, y viene todo esto. Pero regresando aquí a esta danza es una danza en espiral, que es retorcerse, ¿sí? Que es una danza con dolor. Y vamos a ver otra danza que está en el Salmo 30 del 11 al 12. Salmo 30 del 11 al 12. ¿Tienes problemas? ¿Pasas por situaciones? Los servicios son servicios presenciales. Usted tiene que venir el domingo a danzarle a Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga y no haces lo que tienes que hacer para que te bendiga? Entonces, ¿cómo quieres que te bendiga? ¿Quieres que Dios vaya como que arreglarte tus problemas en vez de venir a pedirle que te dé la fuerza para que los arregles? Salmo 30 del 11 al 12. Has tornado mi endecha en baile. Desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y yo estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Esta es una especie de danza para liberación. ¿Sí? Hay personas que muchas veces estamos en problemas, pasamos por situaciones difíciles que Dios en su plan maestro permite, porque dice la Escritura que a los que Dios ama, todo obra para bien conforme al propósito de los que son llamados. ¿Y cuántas veces Dios permite una circunstancia difícil? Porque lo que Él está haciendo es trabajando en nuestro corazón, trabajando con nuestra carne, trabajando con nuestros orgullos, con nuestra soberbia y con todas esas situaciones de la carne. Y entonces Dios nos mete o permite que venga esta situación. ¿Cómo salir de ahí? Aquí está diciendo el salmista. Dice el salmista, has tornado mi endecha en baile. Esa palabra baile, ¿sí? Es
danzar, es macol. Es una danza masculina. Es una danza en círculo. La otra danza que fue una danza en espiral. Entonces imagínense cuando el Espíritu de Dios cae sobre alguna persona, por eso debe haber espacio para la alabanza, porque no sabemos, por ejemplo, la situación que esté pasando alguna hermano o hermana en su vida, y el Espíritu de Dios, para ayudarle a esa persona, por lo que Dios está haciendo con esa persona, manifiesta una demostración de una danza en espiral. Y está danzando en espiral. Y luego viene otra persona que tiene otra situación, que pasó por una situación difícil, y viene a buscar a Dios y se mete en la alabanza de Dios, y empieza el Espíritu de Dios a hacer una alabanza en círculo. Sí, y ese tiene otro propósito. Quiere decir entonces que la oración también tiene que ver con danzar. La oración tiene que ver con danzar, también danzas en salto, saltando. El tipo de danza que hizo David cuando danzó alrededor del arca. Entonces todas estas partes de la escritura pues son poderosas. Entonces no podemos quitarlo de la danza con la intercesión, con los dolores de parto, con la oración de petición, con la oración paga, la oración tefilá. Todo está hecho para vencer. Entonces es una belleza. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver algo sobre la oración. Vamos al libro vamos a ver esta oración que está muy, muy especial. Vamos a la escritura. El Señor es bueno. Oración de dolores de parto. ¿Qué es dolor? Es para agilizar el parto. Vamos al Salmo 58:5. Salmo 58:5. Vamos al paso, no tenemos ninguna prisa. Nos hace falta aquí el hermano Millán y Carrillo para platicar y dar puntos de vista. Salmo 58:5. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. O sea, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Gloria a Dios. Perdón, del 58, del 3 al 5. Enojáronse los impíos desde la matriz. Descarriáronse desde el vientre hablando mentira. Veneno tienen semejante al veneno de serpiente. Son como áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea, que el encantador sea. Esta es una oración, ¿sí? También está en Jeremías 8:17,
¿Qué es la imitación que hace Lucifer de la oración, de una de las oraciones que tiene que ver con susurro o saberle susurrar a Dios? La oración, ¿sí? Entonces todas estas partes de la escritura, ¿sí? De la oración, vamos a ver otra oración para acomodarnos. Bueno, vamos a Miqueas. ¿Dónde está? Vamos al libro de Miqueas. Déjenme decir la cita que quiero darles. Bueno, mandé. Perdón, es Isaías 42:14. Isaías 42:14. Isaías 42:14. Desde el siglo he callado, tenido he silencio, heme detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Entonces dice, desde el siglo he callado, he tenido silencio, heme detenido. Y luego dice, daré voces como la que está de parto, y asolaré y devoraré juntamente. ¿A qué se refiere? Esas voces son la palabra col. Y se refiere a ese tipo de voces, por ejemplo, cuando la mujer se va a aliviar. Sí, ya lo hemos visto la vez pasada. Cuando la mujer está embarazada y tiene un parto, y ya se llega la fecha en que la persona se va a aliviar. Y luego le aparecen los dolores de parto. ¿Cuál es el trabajo de esos dolores? ¿Para qué vienen esos dolores? Para ayudar al parto. ¿Y qué es el parto? Es el nuevo nacimiento de algo que Dios está haciendo. Entonces esta oración de estos dolores, dice, se manifiestan precisamente en estos gritos. Entonces estos gritos fuertes son parte del propósito de lo que Dios está haciendo a través de la oración para generar un nuevo nacimiento en lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, él dice, hijitos míos, por cuanto vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿qué es Cristo? Pues es la palabra que trae nuevos nacimientos en el corazón de la gente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el apoyo, el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios de intercesión. ¿Sí? ¿Para qué? Para los nuevos nacimientos que Dios está haciendo a través de la palabra. Entonces,
Es importante, sí, este tipo de manifestaciones de dolor. Hay otro, vamos a ver otro, sí. Vamos a ver otro dolor. Vamos a Jeremías, no sé si es Jeremías 13:21. Jeremías 13:21. ¿Qué dirás cuando te visitara? ¿Qué dirías cuando te visitara? Porque tú los enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti, y no te tomaron dolores como a mujer de parto. ¿Qué cita les dije? Además, ¿qué? ¿Cómo? 13:21. Esa palabra dolor significa una cuerda torcida. En otras palabras, ese dolor se siente como cuerda torcida, como si estuvieran todas juntas. Muchas veces tenemos gente que viene pasando por estas experiencias sí. Entonces, ¿qué necesitamos? A donde quiero ir es que nosotros como la iglesia de Cristo tenemos todos estos dones, todas estas cosas para ser más que vencedores. Entonces la oración nos hace vencedores. Usted y yo no sabemos qué va a pasar en un mes en nuestras vidas. No sabemos qué va a suceder. Pero sí podemos meternos en intercesión, porque por ejemplo, en el libro mire, en el libro de Job, sí, donde habla sobre el caballo de la fe. Y el caballo de la fe tiene que ver con la oración. Entonces nosotros tenemos todos los elementos, todo lo que se necesita para salir adelante y vencer. Dice aquí la Escritura. Entonces, dice la Escritura precisamente la belleza que tenemos para enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, qué bueno sería en la iglesia o en el local y tener la unidad de la intercesión, de petición, la petición, sí, de todas estas formas de orar, de interceder, de buscar de Dios, hermanos con diferentes experiencias y manifestaciones, sí, dejando fluir, que salga y que fluya Dios, y que todas estas lenguas, tanto de fuego como lenguas de adoración, como lenguas humanas, todo este potencial del pueblo de Dios en contra de las tinieblas, ¿sí? Entonces dice la Escritura que porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que sí necesitamos este recurso. Inclusive aquí en la Escritura, en el capítulo 39 del libro de Job, dice la Biblia así, capítulo 39, versículo 22, ¿dices tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de relincho? ¿Le intimidarás como alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, alégrase en su fortaleza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro de la espada. Contra él suena la aljaba y el hierro de lanza y de la pica, dice. Y con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la bocina. Antes, como dice, entre los clarines, ea. Y desde lejos huele la batalla al grito de los capitanes y la vocería. Ahora, ¿de qué está hablando este Job? Habla del caballo de la fe,
que tiene que ver con la oración. Entonces, la oración llena del Espíritu de Dios, la oración guiada por el Espíritu de Dios, la oración encauzada con estas partes de la Biblia, de todos estos recursos que Dios tiene para empoderarnos y ayudarnos a hacerle frente y romper las tinieblas, ¿sí? Aquí encontramos, sí, y es una figura del poder de la oración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la oración hace? Fortalece. Da fortaleza, es como el gebura, es el poder, la unción. Entonces, una persona que se mete en las manifestaciones, una persona, o sea, un hermano, alguien que conoce el poder de las lenguas, que conoce el poder de las danzas, que conoce las figuras, que tiene la simbología, que se mete y entra en el fuego de Dios, que le da libertad al Espíritu de Dios, de que salga de su boca esos truenos, esas voces de poder, esos gritos de alabanza, esos gritos de victoria, pues se vuelve invencible. Es exactamente lo que Job hizo cuando él luchó con el ángel. Él tenía todas estas características en busca de la entrega. Sí, por eso que él pudo enfrentar a sus enemigos y vencerlos y salir adelante y ser victorioso. Entonces tenemos ahí, dice tú al caballo la fortaleza. Entonces, ¿qué adquieres en la oración? Adquieres fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza? Es aquello que te ayuda a no desanimarte, a hacerle frente a lo que venga. ¿Cómo vences? Con intercesión. ¿Cómo aprendes? Si no tenemos intercesión y dolores de parto, entonces ¿cómo vamos a permitir que Dios abra nuevas porciones, nuevas semillas, enseñanzas poderosas, que la Biblia se abra, que la palabra se abra, que pueda entender lo que es lo eterno, lo que es la eternidad? Dice, ¿me hiciste tú su cerviz de relincho? Sí, ¿por qué usa la escritura el relincho? ¿Qué significa el relincho del caballo? Sí, vea lo impactante de un caballo cuando relincha. Sí, vea cómo esos caballos entrenados para la guerra, esos van hacia adelante. Entonces, la oración te hace avanzar, que avances tú, que avances tu vida espiritual, que avance tu caminar con Dios, que sigas adelante, así que no te detengas. Y luego dice, le intimidarás tú como una langosta. En otras palabras, no, el caballo de la fe, o sea, la fe te vuelve, que no le tengas miedo a lo que viene, o sea, te ayuda a vencer tus miedos. Sí, una de las cosas que con las que tenemos que lidiar es con los miedos. ¿Por qué? Porque el amor te expande y el miedo te contrae. Y a veces no nos decidimos hacer cosas en Dios por los miedos. Entonces aquí dice la escritura, le intimidarás tú como a langosta, el resoplido de su nariz es formidable. ¿Qué habla nariz? Habla de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? En la palabra de Dios. Y lo que dice la escritura, escarba la tierra. ¿No ha visto a los caballos cuando escarban la tierra? ¿Por qué escarban la tierra? Porque es una posición donde él se va a lanzar a la guerra. Con el resoplido de su nariz, dice, el resoplido de su nariz escarba la tierra, alégrese en su fortaleza. ¿Y cuál es su fortaleza? El poder de Dios. ¿Cuál es su fortaleza? Las herramientas que Dios nos da a través de la intercesión, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de las manifestaciones y a través de todas esas cosas que el Espíritu Dios viene y mueve en su pueblo. Dice el versículo 24, escarba la tierra y alégrese en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. ¿Cómo? No espera ser atacado, él sale primero, porque huele la batalla. Si ya está viendo para dónde pintan esos muchachos, para dónde pintan esas situaciones, pues ya póngase a orar. Si está viendo que se avecina una situación difícil, que la cosa se está poniendo de cabeza, es tiempo de escarbar la tierra. Es tiempo de ponerse a danzar, es tiempo de levantar el nombre, es tiempo de bendecir a Dios, es tiempo de meterse en intercesión antes de que todo se nos venga encima. Entonces, ¿qué hace el caballo? Dice, sale al encuentro de las armas. No esperes que vengan y se te venga el diablo encima,
métete con Dios antes de que la situación pase. Estás viendo que la cosa está de cabeza, estás viendo que todo está, miren más cómo nos está yendo como sociedad. Vea lo que está sucediendo. ¿Qué estamos esperando? Ya nos hubiéramos subido al caballo de la fe. A mí me encantaba un lugar en el que estuve como copastor, de un hermano que tenía el don de la manifestación del caballo de la fe. Y aparentemente, pues, el tipo de manifestaciones que tenía este hermano, para los que no conocían estas figuras bíblicas, pues se veía ridículo lo que él hacía, interpretado dentro del razonamiento humano. Pero, ¿qué es lo que él hacía? El pastor que conocí estaba orando porque Dios le abriera algunos lugares para misiones. Y ya tenía tiempo orando con las personas, con los hermanos. Y se consiguieron se consiguió un lugar. Pero hacía falta cierto recurso para asegurar el local. Y estaban tocando unas alabanzas preciosas de júbilo. Y se puso la alabanza tan bonita que se levanta el hermano que tenía esa manifestación, ese don que le fue dado de hacer una demostración del caballo de la fe. Entonces el pastor dice, vamos a orar para que Dios nos dé el recurso para pagar esto que tenemos que hacerlo. Estamos sin nada, no hay dinero, no hay esto, pero vamos a pedirle a Dios por fe que Él nos bendiga y que de alguna manera la obra es para Él y la gloria es para Él. Y recuerdo cómo este hermano que tenía este don, yo pienso que ya partió con el Señor, se levantó, empezó a caminar como caballo y empezó a hacer los pies como que estuviera escarbando la tierra. Y luego empezó a brincar como que relinchaba. Y empezó a girar varias veces al frente. Y luego fue y se postró y empezó a llorar. Ya que terminó la alabanza y todo, empezaron no sé cómo, pero se logró lo que quería el pastor hacer. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas, tenemos proyectos, cosas que queremos hacer, pero nadie busca a Dios. Vienen, cuando empiezan a cantar a Dios, como que les pagan por aplaudir. Como que no, esto funciona con fuego. Entonces la oración tiene que ver con esto. La oración te sube al caballo de la fe. ¿Qué es el caballo de la fe? Es ese caballo en el cual, es la representación de ese caballo en el que viene Jesús cuando viene a reclamar Jerusalén. Cuando Él viene en el caballo blanco. Y detrás de Él viene otro grupo que vienen en caballos. Si quieres tener el caballo de la fe, es la oración. Entonces, conocer todas estas manifestaciones, conocer todos estos dibujos, todas estas cosas que tiene el Espíritu de Dios, estas partes enmarcadas en la Escritura, son exactamente el recurso, las herramientas que tenemos para lograr objetivos dentro del propósito de Dios, no para lograr mis delirios sagrados, sino para lograr que se sucedan cosas que beneficien mi ego, para que se logre lo que yo quiero hacer. No, es para que se lleve a cabo el propósito de Dios, para que haga nuevos nacimientos de la obra de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos que los jovencitos se llenen de fuego, pues vamos empezando los adultos a escarbar la tierra. Vamos a empezar a buscar a Dios, vamos a meternos en manifestaciones conforme a la Escritura y vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva y va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque este tipo de manifestaciones son poderosas y este tipo de manifestaciones penetra el mundo espiritual. Esto es increíble, es increíble el nivel de oración que Pablo llegó a tener. ¿Cómo es posible? Dice en la Escritura, que nada más con que tocaran un paño de Pablo,
algo así leí. La gente sanaba, que la sombra que producía Pedro, cuando esa sombra tocaba a un enfermo, el enfermo sanaba. Ese tipo de cristiano, ese género de cristiano, esa calidad de cristiano se logra en la oración, se logra en la intercesión, se logra en el ayuno, se logra en la búsqueda de Dios. Entonces las manifestaciones tienen propósitos, ¿sí? Encausadas a propósitos. Por eso es importante leer la Escritura y ver exactamente todas estas detalles de la Escritura. Por ejemplo, cuando David danza esa alabanza Carac. Cuando quien tuvo el arca y el arca iba a regresar, ¿sí? Y estuvo en la casa de un hombre de Dios y fue bendecida esa persona. Entonces el arca regresa para estar en Jerusalén. Y David empieza a danzar alrededor del arca. Y empieza a hacer esa alabanza halal, que son manifestaciones de Dios, ¿sí? Que tienen cosas increíbles que enseñarnos. Entonces, creo yo que ya deberíamos de pasar de primero de kinder a segundo de kinder, de dejar esas niñerías religiosas del pasito tuntún, de estar haciendo y meterse en serio. ¿Por qué? Porque es tiempo de pelear por nuestra gente, por nuestros hijos. Dice, uno de los significados también de dolor de parto es arrebatar las tinieblas, o sea, es arrebatarle las cosas al enemigo, quitarse, no dejar que se las lleve. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos mucho trabajo. ¿Sí? Y pues en estas prácticas de oración a veces aprende uno. No sé, pero creo yo que tenemos el recurso, pero no lo usamos o no lo entendemos. Creo yo que el recurso ahí está, es cuestión de ir por él. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y es tiempo de arrebatar lo que Dios tiene para nosotros para caminar y seguir adelante. Así que le invito, hermano, para que el viernes esté aquí en la oración. Y vamos a alabar a Dios. No sé si aprendió algo, pero vamos a seguir adelante. Dios me los bendiga. Un saludo para todos. Bendiciones. Bendiciones de Dios. Padre Dios, te damos gracias por lo que tú nos permites aprender. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tienes para nosotros. Bendice Mazatlán en ese tiempo, Padre. Bendícenos como pastores para hacer un tiempo de oración, porque venga la paz a nuestra ciudad, Padre. Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.